En el video de hoy, debilidad muscular, diagnósticos diferenciales. Hola, muy buenas a todos, Eduardo quien les habla. Hoy les voy a explicar cómo abordar al paciente que consulta por debilidad muscular para llegar a un diagnóstico claro y preciso, de forma rápida. Entonces vamos a empezar, voy a utilizar como un caso disparador una señora que vi hace 2 meses que se presentó a la guardia con un cuadro agudo de 48-72 horas de evolución, de debilidad generalizada. Vino de hecho con un collarín porque no tenía sostén cefálico y tetraparética en silla de ruedas, sin queja de diplopía, sin disfagia, orofaringia, o sea, podía deglutir normalmente, y no tenía alteración sensitiva, ya no refería a ningún síntoma. Había tenido algunas parestesias en el miembro superior derecho, pero que se habían autolimitado, nada significativo con respecto a lo otro. Al examen físico tenía debilidad proximal de cinturas, 2 en 5, bastante severa, a la abducción de los hombros, la flexión de las caderas, y distalmente la fuerza estaba casi conservada en la pinza digital y en la flexión plantar y dorsal, casi normal, una leve debilidad, 4 en 5, y de hecho casi normal. Con todo esto ustedes deberían tener un diagnóstico, y si no lo tienen les aconsejo que se queden hasta el final del video, donde voy a revelar el diagnóstico después de pasar por todos estos abordajes que les voy a contar. Entonces, cuando un paciente consulta por debilidad, esto parece una pelotudez, pero es importante porque he visto horrores en medicina, es diferenciar si tiene astenia o cansancio generalizado, si tiene dolor o impotencia funcional, o si en realidad se trata de una debilidad muscular verdadera, que es objetivable al examen físico. Cuando un paciente tiene astenia, puede tratarse algo, piensen en lo común, alteraciones del sueño. Por ejemplo, un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño puede estar todo el día cansado, medicación psiquiátrica en exceso, eso lo vemos muy en los pacientes polimedicados, en los ancianos. Cualquier alteración de la psiquis como la depresión, por ejemplo, puede causar astenia, sumado a anedonia, ¿no? O cualquier trastorno de la alimentación, cosas básicas. Hay que recargar la batería, ¿viste?, del celular de vez en cuando. Entonces todo esto es importante. El estado de hidratación del paciente, los pacientes consultan comúnmente deshidratados, los ancianos y los regasi mejoran, la verdad. Y la queja es la astenia, el cansancio, que se sienten decaídos. No es un término médico, pero ellos te lo dicen así. Después, por otro lado, la inflamación subaguda, crónica en general, ¿no? Bueno, y aguda también, obvio, pero digo que, por ejemplo, un cáncer avanzado va a generar astenia por una cuestión de oferta y demanda, aumenta la demanda energética. Un paciente que tiene una infección o que tiene alguna enfermedad autoinmune también puede manifestar cansancio. Hay algunas que se asocian más que otras, por ejemplo, el Sjögren, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, la cirrosis biliar primaria. La astenia, la hepatitis autoinmune, la astenia es una queja común. Los pacientes que tienen algún trastorno metabólico, por ejemplo la hormona tiroidea, se encarga de regular el metabolismo basal. Tiene un efecto beta-adrenérgico. El hipotiroidismo produce astenia, por ejemplo. El hipertiroidismo es un estado catabólico constante y genera en realidad astenia, en vez de con el apetito, con hiporexia como genera el resto, tiene hiperexia, o sea, tiene aumento del apetito. Todos estos trastornos tiroides también pueden afectar el músculo y generar debilidad muscular verdadera. Incluso el hipertiroidismo podría causar una parálisis tirotóxica, hipocalémica, que eso lo vamos a ver más adelante. Y eso es porque la hormona tiroidea regula la bomba de sodio-potasio ATPase y puede causar un shift de potasio. El efecto beta-adrenérgico hace que entre a la célula y genere hipocalemia. Entonces, otras enfermedades endocrinas, el cortisol, por ejemplo, cuando está deficiente en el Addison da astenia, en exceso da un estado hipercatabólico. La hipercalcemia es otra, por el hiperparatiroidismo, por la hipercalcemia maligna, puede generar astenia, así como también debilidad muscular. El otro día justo vi un paciente con mieloma que venía por astenia y tenía hipercalcemia. Y la acumulación de toxinas en el cuerpo, por ejemplo, la urea en el enfermo renal crónico, el amonio en el paciente con insuficiencia hepática, y otras hormonas como la insulina. Cuando hay un déficit, el paciente tiene, en la diabetes tipo 1, tiene astenia, polifagia, y cualquier problema en el delirio de oxígeno, que habitualmente cursa con disnea al esfuerzo. Por ejemplo, cualquier trastorno en el glóbulo rojo, como la anemia, puede ser por la cantidad o por la calidad del glóbulo rojo. No voy a entrar en detalle en esas enfermedades porque no me quiero ir.
cualquier problema en el ventrículo izquierdo de forma anterógrada, los síntomas dan disnea, de forma retrógrada por la acumulación de fluido en el pulmón, el edema pulmonar da disnea, puede ir con o sin hipoxemia, que eso ya empieza a localizar el problema en el pulmón, y voy a parar ahí. Cualquier trastorno que genere dolor periarticular o articular puede dar debilidad, en realidad no debilidad muscular verdadera, sino impotencia funcional, porque no permite ejercer todo el rango de movimiento. Esto es las tendinitis, las bursitis, los problemas del manguito rotador, que bueno, justamente son tendinitis del supraespinoso, bursitis subacromial. Un paciente con polimialgia reumática, por ejemplo, tiene inflamación de las bursas y tiene rigidez articular por mialgias, todo esto es impotencia funcional, y no debilidad proximal. Por eso está bueno hacer esta distinción. Y algún problema en el músculo también, un desgarro muscular o una rhabdomiólisis leve a moderada. No voy a entrar en detalle por qué, pero las rhabdomiólisis no se presentan con debilidad, salvo cuando son muy severas. Pero en general el reclutamiento muscular es normal y puede ejercer la fuerza, pero el paciente consulta por debilidad, por el edema que se acumula en el músculo, el mioedema, que distiende el epimicio y genera dolor. Y por lo tanto, impotencia funcional. Y después está la debilidad muscular verdadera, que es objetival al examen físico. Yo puedo determinar un patrón de la debilidad y en algunos casos de cronicidad puede haber signos de motoneurona superior, por ejemplo, hiperreflexia, clonus, Babinski, Hoffman, hipertonicidad, espasticidad. Y en la motoneurona inferior de forma crónica puede haber atrofia, pero puede haber de forma aguda hiporreflexia, flacidez, en fin. Cuando un paciente consulta por debilidad muscular verdadera, como en todo diagnóstico neurológico, y esto también sirve para otros sistemas, otras especialidades, todo se trata en tiempo por localización. Es decir, se desarrolló de forma hiperaguda en segundos a horas. Acá entraría, por ejemplo, lo súbito. O se desarrolló de forma aguda en algunos días, pocas semanas, una semana, o de forma subaguda, semanas, o de forma crónica. Y después la localización. Acá es importante saber si la debilidad se acompaña, además de síntomas sensitivos, o de síntomas autonómicos, o es puramente motora, o es una debilidad aislada, quiero decir. Esto nos va a servir. Y también el patrón de la debilidad, como les decía, que lo voy a discutir más adelante, pero si yo divido el cuerpo en un plano sagital, si afecta un hemicuerpo, eso puede ser un patrón cortical o subcortical en realidad, porque también ahí puse cortical, pero pueden ser las fibras que salen, por ejemplo la cápsula interna, o si trazo un plano transversal, puede estar por debajo de esa lesión, que esto en realidad lo que nos ayuda es el nivel sensitivo. ¿Ves? Acá si hay sensibilidad alterada, si hay hipoestesia por debajo de la lesión y yo encuentro un nivel sensitivo, esto me puede ayudar. Y si es crónico o subagudo, los signos de motoneurona superior presente también me ayudan a localizar esto. Y cuando se trata del sistema nervioso periférico o el músculo, que habitualmente encuentro, pues estos trastornos habitualmente son simétricos, hay raras excepciones, pero esto, si es simétrico, ¿qué involucra más? ¿Lo distal y lo proximal, o lo proximal y distal, o proximal y distal por igual? Esto es importante. Las miopatías, por ejemplo, son motoras puras, no hay alteración sensitiva y son proximales, simétricas. En el sistema nervioso periférico es, dependiendo el tipo de neuropatía, más distal que proximal, o distal y proximal de igual magnitud, como si fuese una mielopatía, casi en trastornos que son de polirradiculoneuropatía, que voy a discutir más adelante. Y cuando hay signos de motoneurona superior e inferior, puede tratarse, por ejemplo, a nivel de la médula, una mielopatía, donde da síntomas de motoneurona inferior a nivel de la compresión, porque comprime las astas anteriores, que es el soma de la motoneurona inferior, o síntoma de motoneurona superior por debajo de la lesión, ya que afecta a los tractos corticospinales laterales. Repito, motoneurona inferior en el sitio de la compresión y por debajo, signo de motoneurona superior. En el ELA es una enfermedad que afecta a la motoneurona superior e inferior, por lo tanto yo puedo encontrar estos dos patrones, estos dos signos, intercalados. Y por otro lado, es importante saber si hay encefalopatía, si hay oftalmoplejía, si hay alguna otra afección vulvar o facial que me ayude también a sindromizarlo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Hemiparesia, o sea,
que afecta a todo un hemicuerpo. Hemiparesia de instauración hiperaguda. Obviamente eso es un ACV hasta que se demuestre lo contrario. Otros diagnósticos diferenciales podrían ser algo eléctrico, una crisis focal, o una hipoglucemia. Por ejemplo, cuando viene un paciente con ACV, lo primero que medimos es la glucemia para ver si hay algo que lo está imitando. Ahora, un trastorno hiperagudo agudo de 24 48 horas de evolución, de diplopía, de disfagia con babeo porque el paciente no puede tragar, y debilidad facial y de los miembros superiores. Bueno, algo que tiene un patrón descendente y es tan agudo como 48 horas, eso es un botulismo hasta que se demuestre. Es un botulismo eso. Eso es un botulismo. Vamos a hacer otro ejercicio. Un paciente que viene con una alteración de una hemiparesia, o sea, todo un hemicuerpo, de instauración subaguda. Es una chica de 23 años, previamente sana, que consulta por hemiparesia braquiocrural de una semana de evolución. ¿Qué piensan? Bueno, por ejemplo, que tenga una placa desmielinizante, una esclerosis múltiple. Un brote de esclerosis múltiple se presenta agudo, subagudo en días a semanas, por ejemplo, y hay que ver si tiene diseminación en el espacio y en el tiempo, haciendo una resonancia magnética del cerebro para cumplir los criterios de McDonald. Otro ejemplo, paciente de 70 años con antecedente de cáncer de mama que consulta por una hemiparesia asociado a también episodios de confusión, alguna conducta errática de 3 semanas de evolución. Bueno, una metástasis de un cáncer de mama podría ser eso. De hecho, el otro día justamente lo vi. Y así, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Paciente con una hemiparesia de 2 semanas de evolución que tiene HIV y no estuvo tomando la medicación durante un tiempo muy prolongado. Bueno, eso podría ser toxoplasmosis, podría ser un linfoma del sistema nervioso central. Si es un paciente con algún otro grado de inmunosupresión, hematológicos que vemos a veces, puede ser nocardia, puede ser aspergillus, en fin. Un absceso cerebral en otro tipo de paciente también podría ser. Entonces hay acá 3 patrones básicos que ustedes conocen. Uno es la hemiparesia o hemiplegia, otro es la paraparesia o paraplegia y el otro es la tetraplegia o tetraparesia. Pero acá es importante diferenciar. Cuando un paciente tiene tetraparesia, por ejemplo, puede tener... Bueno, vamos a la paraparesia, perdón. Un paciente puede tener debilidad más distal que proximal más que distal, o distal y proximal de igual magnitud. Por ejemplo, una lesión medular causaría por debajo de la lesión debilidad distal y proximal de igual magnitud, por ejemplo. Una miopatía de miembros inferiores generaría debilidad proximal, no distal. Y una neuropatía, dependiendo del tipo, puede generar debilidad más distal que proximal o más proximal que distal en casos raros. Ahora vamos a verlos más adelante. Y una tetraplegia, exactamente lo mismo. Si tiene tetraplegia, vamos a poner tetraparesia mejor, porque tetraplegia es demasiado. Tetraparesia. Un paciente con debilidad de los 4 miembros, si es proximal pura, puede tratarse una miopatía. Si es distal más que proximal, de algunas neuropatías, y si es más proximal que distal, de otro tipo de neuropatías, que la vamos a ver ahora, o de igual magnitud, ¿no? Proximal y distal, puede tratarse de o la médula espinal a nivel cervical, o de una neuropatía motora, como la CIDP, por ejemplo, que puede generar debilidad proximal y distal de igual magnitud, o más proximal que distal incluso, que es bastante común. Entonces, vamos a hablar de los patrones de debilidad muscular ya un poco más en detalle. El patrón hemisférico que comentamos recién no tiene muchos diagnósticos diferenciales. Esto en general ocurre por una lesión contralateral antes de que se decusen los tractos corticoespinales, por ejemplo, a nivel cortical o subcortical. Un diferencial de esto raro podría ser cuando se afecta de forma ipsilateral un hemicuerpo de la médula espinal en el bronce quad, que puede ser traumático, algo muy evidente, o puede ser por una placa desmielinizante de la esclerosis múltiple. Eso sí lo vi una vez en la guardia, un paciente que tenía ya el diagnóstico y consultó por esto, tenía un brote. Puede generar el patrón de un hemicuerpo, por ejemplo, y encontrarse en realidad en la médula.
Otro es el síndrome alterno o cruzado, que le dicen, donde el paciente tiene debilidad facial, una parálisis facial periférica, ipsilateral a la lesión y una debilidad contralateral del hemicuerpo. Esto se llama Miller-Gubbler. Otro patrón es la mielopatía, por ejemplo. Bueno, ese Miller-Gubbler no tiene muchos diferenciales. La mielopatía, por ejemplo, genera síntomas por debajo de la lesión. En general depende del tipo de lesión medular, pero yo acá estoy hablando de los síndromes medulares completos, aquellos que son compresivos o desmielinizantes, como la mielitis transversa, que afecta toda la médula, o incluso a veces los isquémicos, que afectan los 2/3 anteriores de la médula, generando compromiso motor y de la vía termoalgésica por debajo de la lesión. Y estas debilidades tienen igual magnitud proximal que distal. Es la misma magnitud de debilidad a lo largo de todo el recorrido. Y si tiene un nivel sensitivo, es más fácil identificarlo. Con la vía termoalgésica puede ser un poco más difícil y a veces no es tan sencillo identificar el nivel sensitivo, pero nos puede ayudar. ¿Qué diagnósticos diferenciales causan paraparesia que tenga, por ejemplo, espasticidad? Bueno, eso más en crónico, pero que tengan igual magnitud de debilidad de miembros superiores que de la porción superior que inferior. Por ejemplo, son los tractos corticoespinales laterales, enfermedades como la primary lateral sclerosis, que es una esclerosis lateral que solo involucra el tracto corticoespinal lateral, es decir, la motoneurona superior, y genera debilidad de miembros. O sea, en realidad esto puede arrancar en el brazo, en las extremidades superiores, en las inferiores, pero quiero estimular el pensamiento y que vean que hay otros diagnósticos. La mielopatía por HTLV1, que es la paraparesia espástica tropical, también involucra los tractos laterales y por lo tanto da paraparesia. Y después está la paraparesia espástica hereditaria, que es algo más raro, ¿no? Después las polineuropatías, que arrancan en 4 miembros generalmente. Estoy hablando de la forma clásica de polineuropatía. Hay otras neuropatías, obviamente, que las vamos a discutir después, que pueden ser asimétricas, pero lo común es que sea simétrico de 4 miembros. Y esto puede ser distal puro, por ejemplo, en las neuropatías que son predominantemente sensitivas, esas de guant y calcetín. El paciente tiene trastornos sensitivos inicialmente y después puede agregar trastornos motores, y eso habitualmente es más bien distal. Pero después hay algunas como las polirradiculoneuropatías, donde se inflaman las raíces nerviosas y los nervios periféricos, que dan debilidad proximal y distal. Ahora se los voy a poner, miren, ahí, proximal y distal. Por ejemplo, en el Guillain-Barré, la debilidad es más prominente distal que proximal. Arranca de forma distal y a veces puede haber dolor radicular, justamente porque es una polirradiculoneuritis. Empieza la debilidad de forma proximal, de forma distal, en miembros inferiores, y empieza a ascender. Y después se vuelve proximal. Pero la debilidad distal es de mayor magnitud. Y en otros trastornos, como por ejemplo la CIDP, también no tiene un patrón ascendente, sino que arranca ya en 4 miembros directamente. Es crónica. Clásicamente, en la CIDP clásica, la debilidad proximal es mayor que la distal. Es decir, hay debilidad distal, la hay, pero la debilidad proximal es de igual magnitud o mayor que la distal. Y esto es importante. Otro diagnóstico diferencial cuando se trata de algo motor puro y no hay síntomas sensitivos es la esclerosis lateral amiotrófica. Obviamente esta tiene un componente asimétrico importante que podría ser diferencial de algunas neuropatías, como la neuropatía motora multifocal, que arranca asimétrica y es motora pura. Por eso lo puse acá. Habitualmente el ALS, que es la ELA, genera debilidad asimétrica, es más caótica, distal o proximal, pero habitualmente arranca distal. Obviamente hay muchos subtipos, ¿no? Y puede ser incluso vulvar, ¿no? Pero bueno, y después están las miopatías, que es un trastorno proximal puro. Puede involucrar los 4 miembros o miembros inferiores únicamente, aunque lo más común es que haya 4 miembros. Cuando uno empieza a revisar hay una debilidad también en la cintura escapular, además de la pélvica. Las miopatías endócrinas pueden afectar la cintura pélvica y no la escapular,
Pero bueno, es bastante simétrico, es proximal, no hay nada sensitivo y no hay nada distal, la verdad, salvo excepciones. ¿Cuál es el diferencial de esto? Algunos trastornos de la unión neuromuscular, como el Lambert-Eaton, pero la verdad es que, bueno, eso tiene fluctuación, pero... Y no hay otros. Otros, por ejemplo, como la miastenia gravis, da debilidad ocular, vulvar, ptosis, diplopía, disfagia, disartria. No afecta, digamos, de forma proximal, excepto algunas seronegativas, unas que tienen un anticuerpo que se llama el RP4 positivas, pero son raras. Y después, trastorno de la motoneurona. Por ejemplo, la enfermedad de Kennedy, que es la Spinal Bulbar Muscular Atrophy o atrofia muscular espino-vulvar, sí puede dar compromiso de motoneurona de las astas anteriores a nivel más medial, que involucra los músculos proximales, por ejemplo. Mientras que el ELA, si bien es más distal, también podría empezar de forma proximal y obviamente de forma asimétrica todas estas, ¿no? Motoneuronas. Obviamente hay excepciones a la regla, por ejemplo, esto es lo que le quería decir, una mielopatía puede dar un Central Cord Syndrome, por ejemplo en la siringomielia o en las lesiones por hiperextensión, que dan afección de las astas anteriores, generando debilidad distal de miembros superiores sin de motoneurona inferior, digo, porque es solo la asta anterior. No da compromiso por debajo de la lesión, porque los tractos corticoespinales laterales están conservados, es bien central. Después hay formas de Guillain-Barré que son faringos cérvico-braquiales, por ejemplo, y se quedan ahí arriba, ¿viste? No es lo típico. O miopatías que pueden tener un compromiso, que habitualmente, mejor dicho, tienen un compromiso distal, por ejemplo, como la miositis por cuerpo de inclusión, y son una excepción a la regla, porque lo común es que sea proximal y simétrico y bilateral. Y estas son simétricas, bilaterales, pero arrancan distalmente, en las manos, o en la región proximal de los miembros inferiores. También puede haber asimetría. De hecho, es asimétrica al inicio. No es como las miopatías comunes que son simétricas, este tipo de miopatías. Y después hay otras que son las genéticas, como las miopatías nemalínicas, y otras distrofias musculares que arrancan distalmente. Entonces, cuando uno tiene un patrón proximal, es importante saber que lo más común con una debilidad proximal simétrica son las miopatías. Siempre miopatías. Y dentro de las miopatías, las que más vemos son las miopatías inflamatorias idiopáticas, como la dermatomiositis, la antisintetasa, la polimiositis un perro verde y la immune-mediated necrotizing myopathy, que es la miopatía necrotizante inmunomediada. Es un diagnóstico más común que la polimiositis, antes subdiagnosticado. Y después otras son las endocrinas. La hipocalemia se presenta de forma bastante aguda. Las endocrinas como el hipotiroidismo, por ejemplo, o el hipertiroidismo, pueden causar miopatía. Y las distrofias de cinturas, las limb girdle muscular dystrophies, que dan distrofia de cinturas pélvica y escapular. Los pacientes suelen ser más jóvenes, hay otros signos, no voy a entrar en detalles, pero estas que ven acá, inflamatorias, distróficas y endocrinas, y bueno, por hipocalemia, la verdad que la hipocalemia no es considerada una miopatía, salvo la genética, porque la otra es una forma secundaria de la hipocalemia, pero todas estas se pueden presentar en un paciente, o sea, son los diagnósticos que tienen que pensar en un paciente con miopatía, y muchas de estas se pueden presentar con CPK normal. No es lo más común, pero la CPK normal no descarta la miopatía. Y después, otros trastornos más raros son los de la unión neuromuscular. Por ejemplo, el Lambert-Eaton, como le decía, o una miastenias que son seronegativas o LRP4 positivas, que no tienen síntomas vulvares u oculares y dan debilidad proximal. No voy a entrar en detalle, porque, por ejemplo, el Lambert-Eaton puede tener trastorno autonómico con boca seca, ojo seco, pero bueno, nada, no voy a entrar en eso. Incluso algunos pacientes tienen disfunción eréctil. Pero bueno, hay otros diferenciales de debilidad proximal, sí, pero no voy a entrar en detalle porque son raros, son muy raros. Y por ahí los voy a mencionar en otras clases. Con respecto al patrón distal, por ejemplo, si involucra una sola extremidad, hay que ver la distribución de la debilidad y la distribución de la alteración sensitiva. Por ejemplo, si yo tengo una neuropatía del cubital y yo tengo la distribución, la hipoestesia típica o la debilidad típica, ya está. Es el nervio periférico, es una mononeuropatía. O, por ejemplo, en el nervio mediano.
que puede ser por el túnel carpiano o en el cubital por el canal de Guyon o alguna compresión en otro lugar. Pero, por ejemplo, un diagnóstico diferencial de la mononeuropatía es la radiculopatía. Por ejemplo, el nervio cubital está formado por C8 y T1. Entonces, si yo tengo una radiculopatía a nivel de C8 o T1, que en vez de tener la distribución de la hipoestesia del nervio, tiene una distribución del dermatoma, por ejemplo C8, o del dermatoma T1, y el dolor se irradia desde la región cervical, es decir, hay una compresión, que es la causa más común de radiculopatía, por arriba, se trata de una radiculopatía. Y si el patrón no es claro, hay un paciente que viene con un trastorno subagudo de debilidad en la mano o en el miembro, puede tener una lesión focal en el cerebro y es necesario obviamente hacer una resonancia magnética del cerebro, una tomografía para identificarla, si no es claro que es una mononeuropatía o una radiculopatía. Y si la lesión es grande o tiene edemas, que habitualmente igual da compromiso de mi cuerpo o algo más significativo, también puede tener confusión, puede tener afasia, puede tener algo más que me ayude a localizar. No va a haber el dolor radicular, por ejemplo, que tienen las radiculopatías. Entonces, todo esto me ayuda a mí a localizar. Así, una alteración distal puede ser en una extremidad, como les decía, por ejemplo, en el caso de la mononeuropatía, que es un ejemplo de neuropatías. Puede haber a nivel de la mononeuropatía múltiple, que es decir, que tenga afección de múltiples nervios. Por ejemplo, si el compromiso es bilateral y asimétrico, puede tratarse de una mononeuropatía múltiple, que no es siempre vasculitis, hay otros diagnósticos. El diferencial de esto sería una polirradiculopatía, es decir, que tenga varias raíces afectadas, y eso me esté dando a mí la sensación de que puede ser mononeuropatía, pero en realidad es una polirradiculopatía o una plexopatía, porque, digamos, las raíces se acomodan en troncos, o sea, se unen en troncos y después se vuelven a separar en nervios. Entonces yo tengo el plexo afectado, es como si tuviera varias raíces o varios nervios afectados. Todo esto se diferencia según el patrón. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es raro tener varias raíces afectadas. Bueno, pero si tenés las dos raíces sacras afectadas, por ejemplo, puede ser un diferencial de una mononeuropatía del peroneo profundo de forma bilateral. Pero bueno, eso te vas a dar cuenta con toda la sintomatología, ¿no? Y la clínica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en enfermedades que infiltran las raíces a ambos lados. Por ejemplo, he visto pacientes con linfoma que tienen radiculopatía infiltrativa. Entonces eso genera síntomas asimétricos y puede ser confuso, la verdad, a veces si es una mononeuritis múltiple o si es en realidad una radiculopatía infiltrativa, aunque eso genera dolor a nivel de la raíz. O sea, no es tan difícil diferenciarlo, pero es un diferencial. Y enfermedades de la motoneurona también tienden a ser asimétricas, ¿no? Por eso a veces le dicen la pseudopolineuropatía, pues, obviamente no es, pero es una forma de decirle. Y después, cuando es bilateral, simétrico, puede ser distal puro, por ejemplo en el caso de las polineuropatías, o distal y proximal, cuando involucra también las raíces, la polirradiculoneuropatía, o cuando hay una mielopatía. Y por debajo de la lesión da tanto alteración proximal como distal de los miembros. Bueno, entonces, acá quería aclarar algo porque yo sé que por ahí a algunos se les complica con esto. Las polirradiculoneuropatías inmunomediadas, que son básicamente el Guillain-Barré en agudo y la CIDP en crónico, son dos enfermedades diferentes. El Guillain-Barré es un problema humoral, mientras que la CIDP celular y humoral se tratan diferentes. El Guillain-Barré, hay formas axonales y esmierinizantes, pero no voy a entrar en detalle. Tiene un inicio agudo que alcanza un nadir, que es un compromiso simétrico. La evolución es ascendente, empieza en miembros inferiores, de distal hacia proximal. Algo que se ve muy tempranamente es la hiporreflexia. La alteración motora es más distal que proximal, es mucho más prominente a nivel distal. Y puede haber compromiso respiratorio, que es lo más grave, facial, porque va ascendiendo, y autonómico, con taquicardia y taquiarritmias. Mientras que la CIDP, esto último no se ve, es un inicio crónico, aunque hay una forma que puede imitar a Guillain-Barré, que es más aguda, puede ser recidivante o progresiva,
también tiene un componente simétrico. En vez de ser ascendente, directamente tiene un patrón difuso que arranca en 4 miembros. Como los dos son alteraciones de las raíces y de los nervios periféricos, dan parestesias. Los dos son sensitivo-motores, obviamente, las formas clásicas. Y en la CIDP, lo curioso es que, si bien como el Guillain-Barré afecta a la zona distal y proximal, estas son de igual magnitud o la proximal es mayor a la distal. Bien. Obviamente se trata de la cronicidad, porque el Guillain-Barré lo agarrás muy, muy temprano. Y también obviamente hiporreflexia. Fíjense que hay un montón de subtipos de CIDP que no voy a entrar en detalle ahora, porque eso queda para otra clase, y un montón de subtipos de Guillain-Barré. De hecho, en el Guillain-Barré vos ves disociación albuminuria citológica, y si vos ves un aumento de la celularidad, que es algo raro, tenés que pensar cosas raras, como HIV, sarcoidosis, linfoma, otras enfermedades que pueden generar polirradiculoneuropatías. Incluso la PL puede ser normal al principio y bueno, eso ayuda los estudios de conducción nerviosa, pero eso lo voy a dejar para otro video. Esto me parece interesante que lo sepan. Dentro de las enfermedades de la motoneurona, en el asta anterior, que es la donde están los somas de las motoneuronas inferiores, se puede dividir en la región más lateral o más medial. La lateral es la que comanda los músculos más distales y la medial es la que se encarga del tronco y los músculos proximales. En enfermedades como la Spinal Bulbar Muscular Atrophy, que es una enfermedad puramente de motoneurona inferior, da afección proximal más que distal. Y en el ELA, que si bien arranca más distal que proximal, da componente de motoneurona superior e inferior, pero empieza afectando más el asta anterior a nivel lateral. Por eso es más común que dé síntomas, que dé debilidad distal, porque justamente el asta lateral se encarga de lo distalmente de los miembros. Y miren ahí, les puse un gráfico donde hay otra forma de esclerosis lateral amiotrófica. En realidad no es esclerosis lateral amiotrófica, es la primary lateral sclerosis, que es solo el tracto corticoespinal lateral, que da motoneurona superior. Y hay otra forma, que es la primary muscular atrophy o progressive muscular atrophy, no me acuerdo qué era la P, pero bueno, es la atrofia muscular, que es una forma de motoneurona inferior difusa. Es interesante saber esto. Es más rara igual esa, es la más rara de todas. Entonces, cuando un paciente se presenta con debilidad bilateral de instauración aguda o hiperaguda, esta distinción obviamente es importante. Lo primero que podemos hacer para diferenciar esto es si tiene oftalmoplejía o no tiene oftalmoplejía. Si tiene oftalmoplejía, o se trata de una crisis miasténica, que habitualmente no es algo que debuta así, sino que es un paciente que ya viene con el trastorno diagnosticado o en vías de diagnóstico, y se agrega una noxa más, que puede ser un gatillo como una infección, o si estaba tratado, abandonó la medicación, o hubo algo que desencadenó la crisis miasténica, o si el paciente no tiene ningún antecedente de nada y esto fue bien agudo, lo más común es que sea un botulismo, donde hay un pródromo de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y después empieza con parálisis descendente, comenzando lo más común por diplopía, disfagia con babeo y porque no puede deglutir, lagofaringio. Tienen parálisis, o sea, facial bilateral o paresia facial bilateral, y algo que podemos diferenciar de la miastenia rápidamente si tiene diplopía y no veo otro componente más del resto, es la midriasis, porque el botulismo afecta a las SNARE proteins y eso hace que no se pueda liberar acetilcolina. Por lo tanto, afecta a la parte autonómica también, generando midriasis, que es una pista. Lo de abajo, mordida de serpiente, la crisis colinérgica, que a veces ni siquiera genera oftalmoplejía, no voy a entrar en detalle, porque me parece más importante que se lleven lo de arriba, que es mucho más importante. Y si el paciente no tiene oftalmoplejía, dependiendo el patrón de debilidad, el tiempo de la presentación, por ejemplo, si la instauración es hiperaguda, un paciente viene con paraparesia hiperaguda, bueno, o tuvo un infarto medular, pero si fue recuperando durante el viaje, como pasó una vez que lo diagnostiqué por teléfono, se trata de una parálisis hipocalémica. Entonces, vamos a desglosar estos 3 diagnósticos. El Guillain-Barré. El Guillain-Barré se presenta en agudo, pero lleva algunos días. Es una progresión ascendente, es decir, que arrancan miembros inferiores,
Puede haber parestesias inicialmente, después compromiso motor por inflamación de las raíces que arranca distalmente y va progresando hacia proximal. Pero inicialmente los pacientes consultan ya con debilidad distal. Y cuando uno los va haciendo el examen físico seriado, ve que progresa proximal y ya uno debería haber llegado ya a un diagnóstico. Algo temprano es la hiporreflexia. Y hay otros diagnósticos diferenciales. Me olvidé de decirles que, o sea, las formas desmielinizantes tienen el nadir en 2 semanas y las formas axonales son más graves y pueden tener el nadir en 1 semana. Y otros diagnósticos diferenciales son, por ejemplo, las vasculitis, que a veces arrancan con mononeuritis múltiplex y después evolucionan a polineuropatía porque la progresión es muy rápida, son rápidamente evolutivas. Los pacientes con algunas vasculitis ANCA, MPO, como el Churg-Strauss, la poliangitis microscópica. He visto eso, además de que tienen signos sistémicos, ¿no? Que es algo que ayuda a diferenciarlo de forma muy sencilla, ni siquiera entraría en estos otros diferenciales. Y después es la porfiria intermitente aguda, que es rara porque es una neuropatía que es más común que arranque en miembros superiores y de forma proximal. Afecta más proximal que distal. Es motora pura y a veces incluso puede afectar los miembros superiores o los 4 miembros. A veces puede haber dolor abdominal, puede haber otras cosas, pero entra en el diagnóstico diferencial de las polineuropatías rápidamente progresivas. Con respecto al Guillain-Barré, a veces hay un antecedente de vacunación o de infección que no les mencioné. Y eso también es algo importante de recabar en la historia. Por otro lado, ya les mencioné, pero cuando hacen la punción lumbar, hay otros diagnósticos diferenciales si llega a haber citosis, es decir, si llega a haber pleocitosis, hay que considerar sarcoidosis, HIV, más común que la sarcoidosis por supuesto, y linfomas, algo infiltrativo. La mielopatía, dependiendo, puede ser hiperaguda si se trata de un infarto, por ejemplo la compresión por un hematoma en pacientes anticoagulados, o puede ser aguda si hay una lesión desmielinizante, que a veces puede ser aguda subaguda, eso depende, puede alcanzar un nadir mucho más adelante, pero los pacientes se presentan en general de forma aguda en los antiacuaporina, el NMOSD, la enfermedad de Vick o el MOGAD, que afecta a nivel sensitivo también, y esto genera un nivel sensitivo que puede ser identificable, a veces medio difícil, o disfunción de esfínteres con trastornos geniturinarios o gastrointestinales, retención de orina, constipación. Esto según el subtipo, porque por ejemplo un infarto medular afecta las 2/3 anteriores de la médula, generando debilidad. Olvídense de los síntomas de los signos de motoneurona superior al inicio, porque eso en agudo no aparece, pero genera debilidad por debajo de la lesión y alteración de la vía termoalgésica y nada más, por ejemplo. Y después está la parálisis hipocalémica, que hay 2 tipos. Hay una que es muy hiperaguda, que el mecanismo es por shift, por ejemplo en las canalopatías, que suele haber un trastorno periódico, el paciente ya tuvo otros episodios de pérdida de tono postural sin pérdida de la conciencia, o por una parálisis hipocalémica tirotóxica. Una vez me llamaron por un paciente que le habían hecho un diagnóstico de Guillain-Barré que no podía hacer nunca porque era un trastorno hiperagudo, fue súbito básicamente, y había sido trasladado al hospital y en el traslado fue recuperando. Bueno, después dieron las hormonas tiroideas altas, tenía un hipertiroidismo, el paciente venía con meses de mialgias y taquicardia. Y él decía que no estaba estresado, pero que... Y bueno, y también tenía aumento del apetito, venía comiendo mucho, o sea, hipertiroidismo. Y después hay otra forma que es más gradual, cuando los pacientes pierden el potasio, ya sea por vía gastrointestinal en la diarrea o por vía renal, por diuréticos o por un hiperaldosteronismo o por una acidosis tubular, por ejemplo en los pacientes por fármacos o por Sjögren, puede dar una debilidad que avanza, generalmente comienza en miembros inferiores, es mucho más prominente en miembros inferiores que en superiores, o a veces en los 4 miembros, y avanzan pocos días. En 1, 2, 3 días ya el paciente se presenta con una debilidad marcadamente proximal. Esto afecta al músculo, la debilidad es proximal y simétrica, de miembros inferiores o de 4 miembros, y respeta los músculos extraculares, por lo tanto obviamente viene sin oftalmoplejía como dije arriba, o también respeta los músculos vulvares y los músculos respiratorios. Es rarísimo que afecte el músculo respiratorio, por lo tanto es un paciente que, a diferencia del botulismo y Guillain-Barré,
lo más probable no va a terminar intubado. Lo que puede matar a estos pacientes es la hipocalemia por la alteración cardíaca. Hay que hacer, porque puede ser una arritmia, hay que hacer un electrocardiograma. Dicho todo esto, lo que tenía mi paciente era justamente eso, una hipocalemia. Se desarrolló en 3 días. La debilidad era marcadamente proximal, más que distal, y no hay otros trastornos que den una debilidad tan aguda a nivel proximal y tan rápido, o sea, tan agudo. Curiosamente había venido acompañada por, además de que no tenía oftalmoplejía, ¿no?, ni nada vulvar, había sido acompañada por la sobrina, que era neuróloga, y a ella le pareció un Guillain-Barré axonal, lo cual me pareció rarísimo que piense eso, porque primero que no tenía debilidad distal, mientras los pacientes suelen tener un periodo ascendente. Ella dijo, no, pero progresó muy rápido, puede ser variante axonal, hemos visto. Pero la verdad que distalmente no tenía ningún compromiso motor, o era muy leve. Sensitivo no tenía nada. Si tendría un Guillain-Barré y el paciente tiene un collarín, es decir, que ya ascendió tanto como para afectar esos músculos, ya el diafragma estaría afectado y la señora estaría para intubar, estaría muerta. O sea, me sorprendió bastante que piense eso, porque la verdad es que no tenía razón para pensar eso. Y el hecho de que no... O sea, yo pensé en esto, obviamente, por la rápida progresión. 3 días es muy rápido, es muy rápido, y era predominantemente proximal, claramente. Y no hay muchas enfermedades que generen eso sin acompañarse de diplopía o algún trastorno más vulvar y ocular, como los que mencioné antes. Entonces, básicamente pensé en eso y bueno, tuvo hipocalemia. Después, la causa de esto, yo la verdad no la interrogué porque estaba apurado, era la última paciente de la guardia, y resultó ser que la paciente era una señora psiquiátrica que se autoinducía los vómitos. Supongo que además de los vómitos, el hiperaldosteronismo hizo que tenga hipocalemia. Entonces, eso que hablamos recién fue agudo. Ahora vamos a hablar de los trastornos subagudos crónicos de debilidad, no unilateral, sino bilateral, y habitualmente esto suele ser la paraparesia. Y vamos a dividirlo en aquellos que, como ya es crónico, aparecieron signos de motoneuronía superior, los que tienen ambos, y los que se tratan de motoneuronía inferior o que tienen reflejos normales directamente. Entonces, un paciente que tiene una paraparesia espástica con signos de motoneuronía superior puede verse, vamos de arriba para abajo, sé que esto es raro, pero bueno, a un meningioma parasagital, por ejemplo, sería raro, pero cualquier tumor parasagital puede dar eso. O en la médula espinal, de forma subaguda, cualquier compresión, ya sea espondilosis, un tumor, una metástasis epidural, cualquier cosa que comprima puede dar eso. Habitualmente cuando hay compresión también puede haber dolor radicular, porque afecta a las raíces. Una fístula arteriovenosa y algunas enfermedades que también generan más déficit sensitivo. El déficit B12 da parestesias y degeneración combinada subaguda con alteración de los cordones posteriores, con alteración vibratoria y propioceptiva prominente, pero también puede afectar los córticos laterales espinales, los tractos córtico-espinales laterales, generando espasticidad. Y trastornos crónicos, también entra la compresión, la vaculopatía por SIDA, que es algo muy parecido al déficit B12, y después 3, que se las marqué ahí en rojo, que generan paraparesia espástica pura, sin alteración sensitiva, que son la HTLV1, la Primary Lateral Sclerosis y la paraparesia espástica hereditaria. Todas estas pueden dar resonancia normal. Sé que, por ejemplo, el déficit B12 puede dar en la resonancia mielomalacia, pero a veces puede ser normal. La fístula en una reso puede no salir, en una reso simple. El HTLV1 tampoco. En fin, todas esas que le marqué ahí, sobre todo las que afectan los tractos corticoespinales laterales, pueden dar resonancia normal. Por otro lado, aquellas que tienen motoneuronía superior e inferior, como el ELA, obviamente las mielopatías también pueden tener esto, pero por ejemplo el ELA daría algo más asimétrico inicialmente, que después progresa y puede afectar, es muy random, así que dudo que se presentaría un paciente con paraparesia aislada, y bueno, esperaría encontrar signos de motoneuronía superior e inferior, pero no es algo que consideraría inicialmente en los diagnósticos de alguien con paraparesia subaguda o crónica. Signos de motoneuronía inferior, bueno, en algunas
enfermedades del nervio periférico, pero la verdad que estas tampoco se presentan con paraparesia habitualmente, o afectan los 4 miembros. Por ejemplo, la CIDP afecta a los 4 miembros, no arrancan las piernas. La variante paraparética de la CIDP es del 1%, es rarísimo. La vasculitis, bueno, sí, pueden afectar los nervios peroneo profundo de los miembros inferiores, pero tarde o temprano va a ir arriba, va a alterar, va a afectar a algún va a generar otra mononeuritis. Lo va a hacer rápido encima, porque algunas son rápidamente evolutivas, otras no tanto, pero no se va a quedar en los miembros inferiores, lo mismo que el POEM. Y después las miopatías, bueno, ahí está, mirá, la variante paraparética de la CDP 1%. Y después las miopatías dan afección en general de los 4 miembros. O sea, si yo reviso la cintura escapular voy a encontrar debilidad, quizá menos producida que la cintura pélvica en algunos casos, pero en la mayoría de los casos de los que yo he visto vienen con debilidad de cinturas de ambas. Pero podría ser una posibilidad, sobre todo en algunas enfermedades endocrinas, que solo afecten la cintura pélvica. Entonces, cuando un paciente, porque todo esto involucra trastornos sensitivos también, ¿no? Muchas de las alteraciones que le mencioné. Entonces, cuando un paciente tiene una paraparesia aislada, solo motora, o sea, solo motora, valga la redundancia, un trastorno motor de paraparesia sin alteración sensitiva, si es espástica, piensen Primary Lateral Sclerosis, HTLV1 o la paraparesia espástica hereditaria. Yo he visto esclerosis lateral primaria y la HTLV1, la mielopatía por HTLV1 la he visto, la hereditaria jamás la vi. O si es flácida, o sea, si no tiene espasticidad, los reflejos son normales y es más proximal que distal, bueno, las miopatías pueden presentarse así. He visto pacientes digamos, mayores de 65 años con caídas a repetición. Mayores de 65 años, las dos que vi tenían 75 y otro 80 y pico de años, con caídas a repetición y al examen físico debilidad proximal de los miembros inferiores, reflejos normales, y tenían una miositis. Los dos tenían un síndrome antisintetasa. Uno un PL7 y el otro un J1. Así que son importantes. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido.